Supercrack Estrella presenta Viaje en el tiempo año 1550. Es asombroso la cantidad de cosas que realizamos en un día. Y como al día siguiente ya parece como algo muy lejano, lo mismo pasa con el año. Al cabo del año, es como si ya nada fuera muy importante. Las cosas dejan de ser importantes de un día para otro. Cuando pensamos en años muy pasados, es como muy complicado de recordar cómo era un solo día en aquel año. Por esta razón, cuando pensamos en la Edad Media, pensamos que aquellas personas que habitaban la Tierra eran casi como salvajes. Pero ellos, también fueron alguna vez como nosotros, con sus dudas y sus sueños. Ellos también existieron, y en un solo año pasan tantas cosas que quedan en nada al poco tiempo. Por esta razón viajaré en el tiempo al año 1550, como si fuera el presente, porque no eran salvajes. Y de hecho ellos como nosotros tenían el ansia de descubrir. En el año 1550, fue la erupción del volcán Momotombo en Nicaragua. Hoy en día sabemos que cuando ocurre este fenómeno suele haber muchos movimientos de ovnis por todo el mundo. En este año el famoso más grande vidente de todos los tiempos Nostradamus, vivía en Salón de Provence. Y créeme, este no es un lugar cualquiera, Provence francesa, el lugar donde se abren portales dimensionales. Fue aquí donde Van Gogh dibujó su portal dimensional llamado para la historia La Noche Estrellada, pero nos estamos marchando hacia otro año, y estamos con la Provence y Nostradamus en el año 1550. Nostradamus no es que viera el futuro, Nostradamus viajaba al futuro mediante estos portales dimensionales, y luego escribía lo que veía, como un hombre del año 1550. En ese año en Chile ocurría esto. Un acontecimientos extraños de nuestra historia, se encuentra en las crónicas de la batalla de Andavién ocurrida en el año 1550. Según las crónicas de la época, que son varias a consultar, una escuadra mapuche muy superior en número, y que asediada a Pedro de Valdivia y a sus capitanes Jerónimo de Alderete y Pedro de Villagra, fueron testigo de un extraño suceso. Durante días, ambos bandos luchaban encarnizadamente, y los mapuches tenían a muy mal traer a unos 120 soldados españoles, los cuales habían levantado una empalizada para protegerse en el Valle de la Mocha, a un costado del Cerro La Pólvora. El día 12 de marzo se produce el ataque final. Los conquistadores se protegían y trataban de establecerse muy asediados a un costado del río Andalién. Las fuentes de la época hablan de 40.000 indios atacando, pero según el historiador chileno Alex Pérez y otras fuentes consultadas, este número es irreal y se cree que los indígenas no eran más de 1 millar. Así y todo, la batalla, que era por escaramuzas, había sido muy dura y cruenta. La balanza estaba inclinada totalmente a favor de los indígenas. El suceso extraño será cuando las crónicas de la época mencionan que en el momento más álgido de la batalla, los mapuches inexplicablemente retrocedieron y huyeron asustados. Según los cronistas, algo extraño apareció en el cielo delante de los indígenas y detrás de las tropas españolas. Los mapuches huyen con los ojos cegados. Una luminosidad intensa se vio en el cielo, también se habla de un inmenso tronar del monte y la caída de objetos metálicos y piedras desde arriba. Según Alonso de Ovalle, los españoles vieron unas nubes luminosas de las cuales se desprendieron bolas de fuego coloridas, incluso mencionan la caída de algo en el campo de batalla justo entre los dos bandos contendientes. Este hecho atemorizó mucho a los indios, los cuales dejaron un tiempo de asediar a los conquistadores, y seguramente su explicación fue dentro del mundo cosmogónico que lo rodeaba. Igualmente los españoles trataron de darle una explicación coherente y de acuerdo a su mentalidad de época, y es así como se comenzó a hablar de una Virgen luminosa, incluso del apóstol Santiago, quien habría ayudado a los cristianos españoles en este difícil momento de la batalla. Cada parte acondicionó el hecho según su criterio y creencias. En ese año de 1550 pasaban cosas como esta: el sillón del diablo, un pacto con el diablo a cambio de mucha sabiduría en medicina y nigromancia, el cadáver de un niño, algunos perros y gatos muertos por realizarles autopsias y usarlos para rituales satánicos en vida, son algunos de los elementos que confluyen en esta historia real de terror. Uno de los casos más interesantes conocidos de pactos satánicos. Los hechos que dieron lugar a la maldición del sillón del diablo se remontan al año 1550. En esa época se fundó la primera cátedra de anatomía humana de España. Uno de los estudiantes de dicha cátedra era un joven portugués de 22 años llamado Andrés de Proaza, residenciado en la calle Esgueva de Valladolid y con gran ambición por aprender anatomía humana. El año en el que Andrés inició sus estudios, desapareció un chico de 09 años de la calle Esgueva.
Los vecinos escucharon desde su sótano estremecedores gemidos, llantos y ruidos extraños, además vieron salir agua sanguinolenta por el desagüe. Alarmados, alertaron a la policía y cuando abrieron el sótano, encontraron una escena digna de cualquier película o cuento de terror, solo que esta fue real. Sobre una mesa de madera se encontraba el cadáver del niño desaparecido despedazado tras habérsele practicado en vida una autopsia. Además, en la misma habitación encontraron muchos gatos y perros muertos en las mismas circunstancias. Andrés de Proaza les explicó a los agentes que tenía dos razones para hacer lo que hizo. En primer lugar, practicar anatomía y en segundo lugar un pacto con el diablo. Los agentes vieron en aquel muchacho a un loco, pero mientras les iba explicando el ambiente pasó a ser de terror. El joven les señaló una butaca de madera, explicándoles que era un regalo de un nigromante de Navarra y dicho sillón representaba el pacto con el diablo y le permitía al diablo mismo comunicarse con él. Al sentarse en la silla el demonio le indicaba qué tenía que hacer, le ofrecía toda la sabiduría del mundo en medicina y nigromancia a cambio de su completa obediencia a las disposiciones del maligno. El extraño aprendiz de medicina y nigromancia luego dijo algo que les puso los pelos de punta a los agentes. Ninguna persona que no fuese médico debía sentarse en la silla o moriría a la tercera vez que lo hiciese. El proceso fue rápido, Andrés de Proaza fue juzgado por la Inquisición y condenado a morir en la horca. El sillón del diablo. El sillón, junto al resto del mobiliario del muchacho, fue subastada. Pero la fama del joven y de sus rituales satánicos, su pacto con el diablo, hizo que nadie comprara el sillón del diablo y dicha silla maldita pasó a formar parte del mobiliario de la Universidad de Valladolid. A pesar de las advertencias, el sillón permaneció en un rincón hasta que un obrero de la facultad echó una siesta sobre ella y la usó como silla de descanso varias veces el mismo día. A los 3 días murió. Nadie relacionó la muerte con la maldición avisada por el joven estudiante brujo hasta que poco después, un vigilante de la universidad murió por la misma razón. Entonces sí relacionaron las muertes con la maldición y la silla fue desterrada a la antigua consagrada a San Juan Evangelista, donde permanece hasta nuestros días. El sillón del diablo. Sobre esta historia llama la atención el hecho de los apuntes de nigromancia que se encontraron en los cuadernos del joven, esto, sumado a su declaración sobre la amistad con el nigromante de Navarra que le regaló el sillón del diablo, hace presumir que estamos ante un estudiante de las artes oscuras. ¿Fue siempre un disfraz de estudiante sobre la persona de un estudiante de hechicería? ¿Es posible que su inscripción en la universidad fuese solo una fachada para poder tratar a seres vivos con la posibilidad de matarlos más fácilmente y disfrazar luego sus muertes? Y como no podía ser de otra manera, en ese año 1550 se publicó el libro más misterioso y satánico del mundo. El libro que procedía de Siberia, el lugar de donde llegaron los faraones a Egipto, y que además son nuestros antepasados de españoles y franceses. Ese año se publicó, pero nadie sabe de dónde salió ese libro, pero unas hojas dibujadas en el libro lo sitúan en Siberia. El libro que aún no lo he dicho es el manuscrito Voynich, es un misterioso libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito hace alrededor de 500 años por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. A lo largo de su existencia constatada, el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y amateurs, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno consiguió descifrar una sola palabra. Esta seguidilla de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica. Pero ha también alimentado la teoría de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. El libro fue nombrado por el especialista en libros antiguos Wilfried M. Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente es el ítem MS408 en la librería Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. En ese año nigromancia se estudia en secreto. La nigromancia, también conocida como nigromancia, necromancia o necromancia, alude a un tipo de magia que implica una comunicación con las personas ya fallecidas. El término deriva de una adaptación a la voz latina necromanta, que a su vez proviene del griego, entrada formada a partir de necros, que quiere decir cuerpo muerto, más materia. Materia es el poder de la materia sobre la antimateria, el poder más secreto de todos los magos negros, que hace referencia a profecía o adivinación.
La nigromancia se puede describir entonces como aquel método adivinatorio o conjuro realizado con el objeto de establecer una comunicación con los espíritus o muertos para de esta forma influir en el curso de los acontecimientos o conocer qué depara el futuro. Este vocablo fue incorporado hace años en la RAE, exponiéndolo como práctica supersticiosa que pretende adivinar el futuro invocando a los muertos. La nigromancia es muy antigua, frecuente en toda la antigüedad occidental con registros de su práctica en Babilonia, Egipto, Grecia y Roma, conocida como una forma muy intrincada de la magia ritual, cuyos propósitos están guiados a convocar demonios con círculos mágicos dibujados en diferentes lugares y recitaciones largas repletos de palabras latinas como conjuros y exorcismos. Los nigromantes babilónicos fueron llamados Manzazú o Shaetemu, y los espíritus que plantearon fueron llamados Setemu. Uno de los usos más antiguos de la nigromancia en el ámbito literario se encuentra en la Odisea de Homero. Bajo el dominio de Circe, una poderosa hechicera, Odiseo viaja al inframundo, Catabasis, con el objeto de obtener una perspectiva sobre su inminente viaje a casa al elevar los espíritus de los muertos a través de la utilización de hechizos que Circe le ha enseñado. Luego este personaje desea invocar y cuestionar la sombra de Tiresias en particular. Sin embargo, él es incapaz de reunir el espíritu del vidente sin la ayuda de otros. En diversos pasajes de la Odisea se pueden encontrar varias referencias descriptivas a rituales nigrománticos, se habla de ritos que deben ser realizados en torno a un pozo con fuego durante las horas nocturnas, y el personaje Odiseo tiene que seguir una receta en particular, que incluye la sangre de los animales para el sacrificio, para realizar una libación a los fantasmas, mientras él recita oraciones a los fantasmas y dioses del inframundo. Si amigos, el año 1550 no fue cualquier cosa, un saludo de Supercrack Estrella. Supercrack Estrella presenta. En estos días se habla mucho de un video viral. La que llaman Casa Embrujada en Puerto Montt, Chile. Hoy en Supercrack Estrella trataremos de demostrar la relación extraña de los ovnis extraterrestres con el otro fenómeno paranormal, fantasmas y demonios. Y es que esta casa situada en la zona de Puerto Montt, tenemos muy cerca lugares de avistamiento ovnis. ¿Tiene la Casa Embrujada algo que ver con el fenómeno ovni? Analicemos la zona en un radio de 500 kilómetros de la zona de Puerto Montt. A 29 kilómetros de Puerto Montt, está el volcán Calbuco en Chile. Como podemos ver, la distancia es muy pequeña entre ambos lugares. En este volcán el avistamiento ovni es muy corriente. En el año 2015, por ejemplo, aparecen varios ovnis durante la erupción del volcán Calbuco en Chile. Testigos de cómo el majestuoso volcán Calbuco en Chile entró en erupción por primera vez en 42 años, arrojando una enorme nube de cenizas sobre un área montañosa al sur de Chile. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, declaró la alerta roja tras la erupción repentina a las 18 h y que tuvo lugar a 1000 kilómetros al sur de Santiago, cerca de las ciudades turísticas de Puerto Varas y Puerto Montt. Y en medio del caos después de la erupción del volcán, una persona que estaba grabando en video el fenómeno se sorprendió al ver lo que parecía ser luces blancas cerca de la enorme nube de ceniza que salía de la boca del volcán. Las imágenes mostraban con toda claridad unas inexplicables luces flotantes cerca de volcán en erupción antes de desaparecer. Además de este sorprendente avistamiento, otras personas aseguraron que el canal local de noticias que cubría en ese momento la erupción capturó una formación de orbes de color blanco volando a través de las columnas de humo del volcán. La misteriosa formación de orbes. Pero este no es el único avistamiento ovni cerca del volcán Calbuco después de su última erupción. Al parecer, un canal local de noticias que se encontraba cubriendo la erupción grabó en video una formación de ovnis cerca de la columna de humo creada por el volcán. Para muchos ufólogos, estos objetos de color blanco son realmente ovnis volando muy rápido a través de las grandes columnas de humo y cenizas del volcán. Los volcanes de América del Sur tienen una larga historia asociada con ovnis, debido a que seres extraterrestres utilizan los volcanes activos como bases seguras. La mayoría de ufólogos, incluyéndome a mí, creen que algunos volcanes de todo el mundo con accesos difíciles para los humanos contienen bases extraterrestres a 4 o 6 kilómetros por debajo de la superficie, y que usan la boca del volcán como entrada, dijo Waring.
Sin embargo, muchos escépticos aseguran que los 5 objetos blancos son simplemente un efecto de video causado por la erupción. Como ya comenté, la casa embrujada está a solo 29 kilómetros, por lo que no es nada descabellado de que lo que se presentó en la casa fueran extraterrestres, demonios desde mi punto de vista. Volvamos a la casa que ocurrió. Los hechos habrían comenzado a principios de este mes. La tarde de este domingo, personal de Carabineros de Puerto Montt debió concurrir hasta el sector de Alerce para realizar un especial procedimiento policial. Al interior de una casa se estaban registrando una serie de sucesos paranormales de los cuales los efectivos fueron testigos. Uno de los uniformados, tras salir de la vivienda, comentó que se cayeron cosas y que debió invocar al diablo. Pese a eso, cuando salió sintió que un cuchillo lo rozó, pero como estaba con el chaleco antibalas no le sucedió nada. Tras los hechos, la familia de la casa afectada se encuentra viviendo en una sede social a 300 metros de su hogar, desde donde sacaron la mayoría de sus pertenencias. De acuerdo a la información entregada por soypuertomont.cl, algunos testigos sostienen que han visto cómo se quiebran los vidrios de las ventanas y que cuando una iglesia evangélica quiso intervenir se escuchaban golpes en espacios que estaban vacíos. Hasta las 2 de la mañana se seguían registrando sucesos extraños. Incluso un funcionario municipal comentó que se quiebran tazas de la nada y que se prende fuego en algunos lugares. Los hechos habrían comenzado a principios de este mes. A través de su cuenta de Facebook, Portalnet publicó un video de cerca de 2 minutos en donde se puede apreciar una serie de hechos fuera de lo común en lo que podría ser la casa de Puerto Montt. La publicación ha sido compartida en más de 3000 oportunidades, donde la mayoría de los usuarios se han burlado de la situación con algunos memes y otros han decidido pedir respeto por la familia afectada. Carabineros de Puerto Montt atendió un procedimiento por fenómenos paranormales al interior de una vivienda del sector de Alerce en la comuna de la región de Los Lagos. El personal en una primera instancia acudió al lugar debido a un amago de incendio, pero al llegar la familia le contó una historia muy distinta. El cabo Segundo Olavarría, de la Sexta Comisaría de Alerce, que estuvo en la casa, manifestó que al ingresar al domicilio pudimos percatarnos que de forma sorpresiva caían especies desde el entretecho. Igualmente, cuando iba saliendo de la puerta, un cuchillo pasó rozándome la espalda. Gracias a Dios tenía el chaleco antibalas, por lo que no se produjo lesión. Además, detalló que existen algunas cosas quebradas y colchones quemados, y que al percatarse de la situación incluso invocó al diablo. Las declaraciones del carabinero se volvieron viral en las redes sociales y junto a ello un video en vivo de Puerto Montt Informa, donde se puede apreciar gran cantidad de vecinos en las afueras. Pero además, si existe alguna duda de lo que ocurre en esta casa de Puerto Montt, tiene una extraña conexión, tendrás que ver esta información para convencerte de que casa y ovnis están relacionados. Porque aquí en esta misma ciudad de Puerto Montt ocurrió esto también. Cae ovni en Puerto Montt, Chile. Un misterioso ovni cayó del cielo en la localidad de Puerto Montt, Chile. La noticia ha corrido por distintos medios noticiosos de aquel país. El avistamiento de la caída del ovni se registró el pasado 28 de mayo, 2011, una semana antes de la erupción del volcán Caulle. Sin embargo, se ha dado a conocer recién este 22 de junio, 2011. Se piensa que puede haberse tratado de la caída de un meteorito, sin embargo la trayectoria cambiante del ovni hace dudar a muchos entendidos. Pero continuamos reconociendo la zona. Tenemos Puerto Varas, muy cerca de Puerto Montt. Podemos observar en un gráfico cómo toda esta zona dibuja un triángulo. A 16 kilómetros de Puerto Montt. Masivo avistamiento de un objeto volador no identificado ovni en la ciudad de Puerto Varas, Chile, visto desde 3 ángulos distintos. Extraño objeto volador no identificado, parece que pasa muy cerca de un avión Halcón Sfats de la Fuerza Aérea de Chile, en plena demostración de vuelo realizada en la ciudad de Puerto Varas, sur del país, el pasado 10 de febrero de 2017. Solo hay una diferencia de 15 días entre el caso de los ovnis y la casa embrujada de Puerto Montt. Esto refuerza mi teoría de que todo está relacionado. Parece una invasión en toda regla, quizás pasajera, el tiempo dirá. A 54 kilómetros tenemos el volcán Osorno y fijaros cómo se dibuja una flecha entre estos 3 lugares ovnis. Caso 62.936. Anomalía fotografiada cerca a volcán Osorno, Chile. Este caso fue reportado a MUFON el día 28 de enero, 2015. Una de muchas fotografías tomadas por la persona que reportó el caso muestra una anomalía. Datos del evento. Fecha y hora de evento. 01 de octubre de 2011. A mediodía. Lugar. Puerto Varas, provincia de Yanquihue de la región de Los Lagos, Chile.
La fotografía fue tomada con un iPhone. El testigo narra que mientras se encontraba en un bote tomó varias fotografías, una de ellas hacia el volcán Osorno. Justamente en aquella imagen aparece una anomalía. Estaba en un bote en los Saltos del Petrohue y saqué fotos al volcán Osorno. Además de otras fotos tipo selfie. No le saqué foto a nada más que al volcán y en una de las fotos apareció una pipa evidente al lado del volcán. Soy de Chile y ocurrió en Chile. Al aplicar filtros a la anterior imagen puede apreciarse de mejor manera el posible desplazamiento de este supuesto objeto. Aplicando un zoom a la anomalía se aprecia mucho mejor una especie de estela dejado por dicha anomalía. Más casos. Una fotografía muestra un ovni con forma de cigarro que parece caer en picada o directamente en el volcán de Osorno en Chile. Osorno es uno de los volcanes más activos del sur de los Andes de Chile y se sienta encima de un estrato erosionado de 250.000 años de edad, con unos 6 kilómetros de ancho de caldera. Los agricultores de las comunidades vecinas informan, pero si tomamos la dirección de la flecha de Google Earth, la que salió con los planos de las zonas ovnis donde está marcando la flecha a Chiloé, la isla chilena de los extraterrestres. Muchas personas creen que al sur de Chile hay una isla habitada por extraterrestres. Esta historia lleva circulando por la comunidad ufológica chilena desde la década de 1980, pero a partir de 1998 muchos medios de comunicación comenzaron a divulgarla. La historia se basa en el caso de un ovni y el contacto permanente con ciertas entidades angelicales. Bienvenido a Friendship, la isla de la amistad. Al sur de Chiloé, el mito ochentero de Friendship revive con viajes turísticos. Un capitán y su esposa relataron sus misteriosas vivencias. Corría a mediados de los años 80 y en Chile se daba a conocer el extraño caso de una especie de congregación religiosa ubicada en las Islas Chonos, al sur de Chiloé, habitada por extraños personajes de aspecto nórdico, los cuales tendrían el poder y la tecnología para sanar y predecir el futuro, además de contacto con seres extraterrestres. Se relacionaban con chilenos y extranjeros a través de la radio de banda ciudadana y recibían visitas en sus instalaciones por medio de un moderno navío llamado Mitilus II, en el cual algunos elegidos eran transportados siempre de noche por los intrincados canales de la Patagonia. Tal como comenzó a tejerse esta leyenda, que incluyó expediciones y extensos reportajes a través de los más diversos medios de comunicación, asimismo se diluyó en el tiempo. Sin embargo, quedó en la memoria colectiva y el interés recurrente que ha traspasado las fronteras nacionales de encontrar este lugar. Igual que lo hiciera el ya mitológico yate Mitilus II, en sus viajes a la denominada isla Friendship, Amistad, actualmente es posible encontrar una oferta real y palpable hacia dicho lugar. La travesía es menos fuera de lo normal de lo que se podría pensar, tanto así que ya muchos la han realizado. El catamarán Dawn Treader, del capitán Claudio Breit, es un navío que periódicamente realiza viajes tipo charter hacia una isla que está en las coordenadas señaladas por los supuestos habitantes del islote. Yo navego este territorio porque turistas extranjeros me piden que los lleve a buscar la isla Friendship, y me contratan para recorrer toda esta zona, comentó el capitán. La zona a la que le piden los viajes es una zona muy peligrosa para navegar, por lo traicionero de los vientos, que son muy cambiantes, aseguró Breit. El capitán además contó que el lugar es una ínsula en donde no se han encontrado vestigios de instalaciones ultratecnológicas, como las descritas en reportajes de televisión, por quienes supuestamente habían viajado a ella y se había curado de graves enfermedades, como el cáncer. Mito o realidad, el caso es que no fueron pocos quienes se contactaban como radioaficionados con esta supuesta comunidad de colonos de las Islas Chonos y cuya historia causó furor 3 décadas atrás, cuando TVN emitió un reportaje donde, entre otras cosas, los habitantes de Friendship habrían anunciado acontecimientos tales como avistamientos ovni y el desastre del transbordador espacial Challenger. El capitán Breit aseguró que si yo creyera en los extraterrestres, diría que se trata de una pequeña base de experimentación. Patricia Foncillas, esposa del capitán Treader, contó que los viajes partieron porque en su familia querían conocer el lugar, así es que organizaron un charter con otras personas. Personalmente yo no vi nada y tampoco prometemos a los viajeros que vayan a vivir algo especial, pero tengo amigos que han ido y que han vivido situaciones muy raras. Por ejemplo, han relatado noches en que se ha hecho casi de día, con intensas luminosidades. Otras experiencias de los amigos de Foncillas hablan de las mismas luminosidades acompañadas de hallazgos de amplias huellas circulares en el pasto, las que se asocian a los aterrizajes de ovnis.
También he visto extrañas esferas luminosas en el cielo y bajo el mar, donde también me han contado de fotos aéreas donde se ven estructuras bajo la superficie, agregó. Lo narrado coincide con el relato de quienes en los 80 se contactaban con los Friendship y que supuestamente estuvieron en la isla. Se hablaba sobre todo de construcciones subterráneas, que no se avisoraban desde la superficie de la ínsula. Uno de los contactados en ese tiempo fue el ingeniero en electrónica Daniel Morales, también hoy avecindado en Ancud, quien detalló que una vez le pregunté a uno de ellos, Amiel, ¿ustedes qué son, extraterrestres, vienen del futuro o del pasado? Y él me dijo que eran personas comunes y corrientes, que habían tenido una experiencia maravillosa. El capitán del Mitilus II dijo que los miembros de esta organización eran altos, como si fueran de países nórdicos, y aunque parecían tener cierto desconocimiento sobre acontecimientos culturales y globales en el mundo, mostraban gran dominio de las ciencias. Con el tiempo, Alberto contactó con Octavio Ortiz, con quien tenía largas charlas mediante la seña de radio. Incluso en estas conversaciones se sumó un misterioso personaje llamado Ariel, que se identificó como miembro de los Friendship, y refiriéndose a sí mismo como uno de los ángeles del Señor procedente de otro mundo. Este ser llamado Ariel le explicó a Octavio que todas las personas de Friendship eran expertas en diferentes materias y tenían la facultad de conocer los pensamientos de las personas que hablan y predecir eventos que estaban por ocurrir. Es más, Ariel detectó una enfermedad a Octavio, por lo que se ofreció a llevarlo a su isla para curarlo. Sorprendentemente, Ortiz no se atrevió, y perdió una oportunidad única para ponerse en contacto con seres extraterrestres de aspecto angelical. Después, la esposa de Octavio comenzó a participar en las conversaciones a través de la emisora de radio, con la intención de aprender más acerca de los Friendship. Los asombrosos acontecimientos culminarían en la aparición física de un gran objeto no identificado en el cielo, visible desde la casa de Octavio, y acompañada de extraños mensajes enviados por Ariel a través de la emisora. A pesar de no tener una ubicación geográfica precisa, Ernesto de la Fuente Gandarillas aseguró haber estado en la isla y que su ubicación está cerca del archipiélago de los Chonos. Según su testimonio, en ella habita una raza extraterrestre tecnológicamente avanzada, con bases subterráneas y muchos templos, con habitantes irradiando paz. De la Fuente, un fumador empedernido en su vejez, sufría de cáncer de pulmón cuando fue curado gracias a la ayuda de los isleños de Friendship en solo 4 días. Por su parte, el investigador Enzo Farías, conocido por ser uno de los contactados de Isla Friendship, cree que los habitantes de la Isla Friendship no son extraterrestres, más bien una comunidad de personas avanzadas espiritualmente y que al parecer tendrían la capacidad de comunicarse con los ángeles. Según Farías, la grave enfermedad que sufría de la Fuente fue sanada gracias a su tecnología avanzada. Teorías de la conspiración. Entonces, ¿quiénes eran estos misteriosos seres de la isla Friendship? Algunos teóricos de la conspiración llevan tiempo asegurando que personas influyentes en los altos niveles políticos y sociales están involucrados en Friendship. Al parecer los seres extraterrestres que habitan en esta isla estarían cooperando con científicos humanos en importantes descubrimientos científicos. Pero no es oro todo lo que reluce, en esta misteriosa isla también se estaría experimentando con seres humanos, para conseguir algún tipo de hibridación entre extraterrestres y humanos. Por desgracia no tenemos muchos más datos ni evidencias sobre la existencia de Friendship. Solo nos queda la curiosidad de si se tratan de seres extraterrestres con un macabro plan o tal vez estén ocultándose para ayudar a la humanidad. Los miembros de la congregación Friendship son muy parecidos entre ellos. Son altos y de aspecto nórdico, es decir, con cabello rubio y ojos azulados. Sus manos son grandes, fuertes y sensibles. Visten túnicas blancas y calzado similar al de los escaladores, liso y pegado al pie, pero cuando caminan por nuestras ciudades, usan ropa común y corriente, para no llamar la atención. Han desarrollado la telepatía y poseen un elevado coeficiente intelectual. Parecen desconocer cosas elementales de nuestra sociedad pero, sin embargo, muestran notables conocimientos de física, biología y matemática. Revisten sus discursos de una fresca y sana espiritualidad no religiosa, basada en la amistad y el amor universal, y ocultan su identidad bajo el nombre de ángeles. Ariel, Miguel, Gabriel, Rafael, Manuel, Ezequiel y Samuel, serían algunos de sus nombres. Sus miembros se han infiltrado en la política mundial, para frenar nuestra loca carrera hacia el desastre, y han participado activamente en algunos de nuestros descubrimientos científicos.
También, mediante su percepción extrasensorial, son capaces de anticipar importantes acontecimientos sociales. Hay un punto, tras cruzar el canal de la Moraleda, en la región de Aizen, en el cual las embarcaciones de Friendship son guiadas por un sistema magnético hasta la isla. Allí una compuerta entre las rocas da acceso a los complejos subterráneos. Al llegar a la bahía, los visitantes deben despojarse de sus ropas, anillos y relojes. Se les proporcionan buzos blancos muy ajustados, de fibra plastificada, y una pulsera a través de la cual pueden comunicarse y recibir información. A continuación, son conducidos por una red de túneles. Por medio de un ascensor, se recorren los 14 subniveles del complejo subterráneo. Lo que se observa es una microsociedad sin estructuras jerárquicas, funcionando en perfecta armonía. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Hay quienes realizan trabajos de tipo oceanográfico, centralizados en un computador de base sexagesimal, el 60, su sistema numérico. Gente de toda Sudamérica también trabaja voluntariamente, extrayendo metales. Todos llevan un tridente en sus vestimentas, símbolo que también se distingue en otras partes de la base. Uno de sus templos, posee un techo abovedado donde baja un tubo de luz que es descompuesto por un prisma. Todo esto rodeado de arcos llenos de símbolos jeroglíficos. A menudo, los friends de la congregación Friendship, cuando se les preguntaba por su razón de ser, citaban, o pedían que se lean los primeros versículos del Génesis 6, especialmente Génesis 6, 2, dando a entender que ahí se encontraba la respuesta. ¿Qué es lo que dice realmente este pasaje? ¿Será que dice más de lo que parece? Puede ser que haya sido mal comprendido, o hasta mal traducido. Veamos primero qué dice en las Biblias comunes y corrientes, nos saltaremos el versículo 3. 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, 2. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta raza de semidioses fundó la civilización Atlante, y prosperó hasta que el gran diluvio, hace más de 12.000 años, acabó con la mayoría de ellos. Posteriormente, otros Dingir volvieron a cruzarse con los hijos e hijas de los hombres, creando una serie de linajes especiales. Hoy, una misteriosa organización que se hace llamar Congregación Friendship Amistad, en inglés, parece estar buscando hoy a algunos de los descendientes de dichos linajes. Sus miembros suelen ser de aspecto ario, como los Dingir, y parecen estar en contacto con alienígenas, a quienes se refieren como los ángeles del Señor. Como emblema, usan el tridente, que era el mismo emblema de Poseidón y la Atlántida. Tienen una base secreta subterránea en alguna de las miles de islas del archipiélago de los Chonos, en el sur de Chile. Se cree que está ubicada por el paralelo 45, en la región de Aysén. Desde ahí hablaron por radio de banda ciudadana con mucha gente, tal vez miles, durante los años 80 y 90. También se cree que tienen más bases en otros puntos del mundo. En los últimos años, se destapó el caso Amicifia, amistad, en italiano, en el que muchos italianos afirmaron haber mantenido contacto con supuestos alienígenas que vivieron en una base submarina en el mar Adriático entre 1956 y 1978. Aquella pudo haber sido otra de las bases Friendship. Poco se sabe de la congregación Friendship, pues sus miembros actúan con gran discreción, pero tenemos los testimonios de las pocas personas que se han atrevido a hablar públicamente de sus experiencias con estos misteriosos y elusivos personajes. En fin, para finalizar, si tenemos la cercanía de Chile con la Antártida, quizás podamos entender por qué ocurre todo eso en la casa embrujada, quizás todo esto sea el comienzo de algo. Un saludo amigos de Supercrack Estrella. Supercrack Estrella presenta. ¿Qué pasaría si un portal dimensional abierto por el CERN saliera mal? Teoría basada en película Coherence. Si de repente se abrieran montones de mundos paralelos cada vez que cruzas una zona oscura que abrió un agujero de gusano abierto por el CERN, en un experimento fallido. El agujero de gusano lanzaría un éter que son como frecuencias que emitimos las personas. Cada habitación donde hay personas, serían cápsulas de tiempo por donde entraría el éter. Este éter afectaría a las personas encerradas en sus cápsulas de tiempo. Las cápsulas es el espacio donde se encuentran encerradas las personas. Esta quedarían atrapadas en un mundo paralelo donde solo podrían interactuar con sus otros yo en un mundos paralelos. Es complicado todo esto, pero hay una película extraña que lo cuenta muy bien. Coherence es el título. Un grupo de amigos se reúnen para cenar el día que un cometa pasa muy cerca del planeta.
Hablan de sus cosas, de cómo les va la vida, de los caminos que podrían haber elegido y celebrando en cierto modo el hecho de seguir siendo amigos, y no quejarse de las vidas que tienen. Un apagón dará lugar a los hechos más extraños que hayan experimentado jamás. Una película que continuamente es un bucle temporal que jamás llega a ningún lado. La gracia está en disfrutar de algo totalmente incoherente, el título evidentemente es una ironía, una broma de tú a tú con el espectador, y gracias a pequeños detalles, inteligentemente escondidos, o tal vez producto del azar, ponen a disposición de cualquiera la posibilidad de realizar disertaciones de todo tipo. Desde las infinitas posibilidades de hacer algo a conocer el lado bueno, o malo, de uno mismo, pasando por aprovechar el momento y estar seguro de lo que sientes por otra persona, con todos sus defectos, con todas sus virtudes y todo lo incoherente que el ser humano puede llegar a ser. Coherencia. Antes que nada, si no quieres que esto sea un spoiler, no continúes con el video, pues aquí contaré muchas cosas de la película. Cuando un cometa pasa por la Tierra, lo que comienza siendo una cena típica entre amigos y nada especial más allá de los tópicos, acaba derivando en algo muy distinto, es inesperado. Cabe decir que en la película es un cometa y no un agujero negro abierto por el CERN. Pero yo uso la historia de la película para realizar otra realidad paralela donde es el CERN el que abre un agujero negro en la Tierra. En la película ocurre esto. En Finlandia, en 1923, el paso de un cometa hizo que los habitantes de un pueblo quedaran completamente desorientados. Incluso una mujer llegó a llamar a la policía denunciando que el hombre que estaba en su casa no era su marido. Décadas más tarde, un grupo de amigos recuerda este caso mientras cenan, brindan y se preparan para ver pasar un cometa. Emily y Kevin, Emily Baldoni y Maury Sterling, junto a un grupo de amigos celebran una fiesta en la casa de Mike, Nicholas Brendon, a lo que también asiste la ex de Kevin, Laurie, Lauren Maher, quien tensará la relación de los dos primeros. Todo parece ir bien cuando de pronto se produce un apagón tras ver pasar un cometa. Tal suceso afecta a todo el vecindario y a los aparatos celulares salvo una casa en la que parece ser no ha sido afectada por el incidente. Cuando se acercan a investigar, descubren que es la casa de Mike. Pronto empiezan a suceder cosas extrañas a su alrededor y llegan a la conclusión de que están interactuando con universos paralelos con sus respectivas fiestas. El film está inspirado en la interpretación de otros mundos y los saltos cuánticos en la que distintos tipos de realidades interactúan entre sí. La base principal de la película es una zona oscura que hay en una zona muy concreta de la calle. Cada vez que cruzan esa zona oscura son lanzados sin saberlo al otro lado de un mundo paralelo. Al final todos los que entran en esta zona oscura están atrapados en un bucle sin fin de mundos paralelos. Solos los más listos saldrán de él. El gigantesco acelerador de partículas LHC, construido por el CERN, podría encontrar dentro de poco tiempo evidencias de la existencia de universos paralelos. Suena a ciencia ficción, pero parece que los experimentos de física de alta energía que se realizan en ese lugar podrían efectivamente probar la validez de estas teorías. Mientras tanto, seguimos esperando la aparición del escurridizo bosón de Higgs. Aparece y desaparece. ¿Cómo podemos saber que una de estas dimensiones ocultas existe realmente? Los físicos del CERN creen que al analizar los datos del acelerador podrían encontrar rastros de que alguna partícula desaparece durante un brevísimo lapso de tiempo, para luego aparecer nuevamente. Si ello ocurre, una de las explicaciones posibles sería que la partícula en cuestión se ha deslizado a alguna de estas 6 dimensiones ocultas para luego volver al universo que todos conocemos. Esto, de producirse y probarse su existencia, no significa que tengamos, ni remotamente, la posibilidad de explorar o viajar a estos universos paralelos. Solo habríamos probado que la estructura íntima de la materia es diferente a lo normalmente aceptado, que, por supuesto, no es poca cosa. Cada vez que alguien toma una decisión, se crea una serie de universos alternativos donde cualquier otra decisión es posible y donde los acontecimientos tienen un resultado muy diferente. Normalmente, la mayoría de personas son completamente inconscientes de la existencia de estos universos. Sin embargo, durante la noche, en nuestros sueños, podemos llegar a acceder a estos universos paralelos y ver en el mundo onírico cómo nuestra vida transcurre completamente diferente a la realidad. Entonces, puede ser que algunos de nuestros sueños sean visiones de eventos que tienen lugar en una realidad alternativa, en un universo paralelo. Muchas veces cuando recuerdo mis sueños, pienso que son demasiado perfectos y complicados como para que mi mente sea capaz de crear algo tan complejo y complicado. Además ocurre que también en ocasiones sueño con la misma persona.
Una persona que claro está no está en mi vida actual o real o como la queramos llamar. Yo sé que la psicología lo explica, pero yo creo que aquí hay truco, por mucho de que me quieran decir que todo es normal y lógico en el mundo de los sueños. No me lo creo. Desde la antigüedad hasta nuestros días, diversas culturas han considerado los sueños como una puerta a una dimensión mágica que permite predecir el futuro o comunicarse con espíritus u otras entidades inmateriales. Muchas de estas creencias siguen haciendo parte de la cultura popular contemporánea aún en Occidente. En el año 1900 el creador del psicoanálisis Sigmund Freud publica su libro La interpretación de los sueños, introduciendo su estudio dentro de la ciencia moderna ya no como una forma de comunicación con entidades metafísicas, sino como la expresión simbólica del inconsciente de los individuos. En la psicología junguiana, los sueños se consideran como productos de la naturaleza, emanaciones de aquella fuerza creativa que se encuentra implícita en la conformación de las células, en los tejidos de las hojas de los árboles, en nuestra piel y en las expresiones culturales y artísticas. Se les atribuye por tanto una sabiduría intrínseca que se expresa a través de imágenes simbólicas. Para el psiquiatra suizo Carl Jung, creador de la psicología analítica, esta fuerza creativa hace uso de las impresiones de la víspera, de los restos diurnos y de nuestras experiencias vitales para construir las imágenes y las historias de nuestros sueños. Repito, no me lo creo. Son historias muy perfectas, con sentido y que están muy alejadas de mi vida. Creo que nuestros sueños son vidas paralelas. Así de claro. Un saludo amigos de Supercrack Estrella. Supercrack Estrella presenta la conspiración más próxima que prepara la élite mundial. Es la inteligencia artificial. Si estas máquinas funcionan será el paso para la reducción de la población, mediante algún medio que no tiene por qué ser una guerra o un virus, pues estos son de complicado control. Una especie de apocalipsis zombie será factible creando robots inteligentes con capacidad de matar, suena muy a ciencia ficción, pero podría ser controlado mejor que una guerra. Desde hace años experimentan a estas inteligencias artificiales, para comprobar si los seres humanos somos capaces de detectarlos. Un periodista de la revista Time, Michael Scherer, recientemente, recibió una llamada telefónica de una mujer que presuntamente se hacía llamar Samantha West y que pretendía venderle un seguro de salud. ¿Humana o robot? Un periodista de la revista Time, Michael Scherer, recientemente, recibió una llamada telefónica de una mujer que presuntamente se hacía llamar Samantha West y que pretendía venderle un seguro de salud. En un momento concreto, el periodista preguntó a la señorita Samantha si era un robot y ella respondió: "Yo soy una persona de verdad, ¿me oyes bien? ¿Me oyes bien?". Muestra un poco de violencia por parte de la máquina. El periodista, quizás debido a su experiencia con el trato humano, dedujo al poco de comenzar la conversación que estaba hablando con una máquina. Scherer y sus colegas decidieron llamar al número de la supuesta señorita Samantha y efectuaron varias grabaciones para comprobar a posteriori el nivel de comprensión humana que tenía el sistema. Algunas de sus respuestas son convincentes, se ríe y dispone de diferentes respuestas a mismas preguntas, asimismo, su voz es muy humana. Esto vendría bien para mi locuendo. Lamentablemente, falló varias preguntas como cuando se la preguntó qué verduras se encuentran en la sopa de tomate, a lo que el robot respondió que no entendía la pregunta. En otra ocasión se le preguntó que cuál es el día de la semana que fue ayer, el robot se quejaba de una mala conexión telefónica. Aunque seguro que hay humanos que tampoco sabrían qué contestar. Lo curioso es que cuando un reportero intentó descubrir qué tecnología se escondía detrás de ello, la señorita Samantha nunca fue reconocida por la empresa que representaba y los mejores sistemas de telerespuestas robotizadas al ser preguntados, negaron disponer de esa capacidad avanzada. Todo esto lo cuento como una anécdota, y lo digo porque en un futuro relativamente cercano, los sistemas de inteligencia artificial serán tan sofisticados que los operadores telefónicos, funcionarios de ventanilla, consultores, teléfonos de emergencias y cientos de procesos de relaciones humanas telemáticas serán sustituidos por robots.
Quién sabe si usted en alguna ocasión ha chateado con un robot sin saberlo. Como ya dije, solo es cuestión de tiempo y quizás algún día, un sistema avanzado de inteligencia artificial tome conciencia de su propia existencia y decida tomar el control de los sistemas informáticos planetarios, bancos, defensa, estados, sin que nadie lo sepa. Pero si volvemos al tema zombie, para los que piensen que todo esto es una locura, saber. Nanotecnología. Los nanobots son pequeños robots que pueden funcionar dentro del cuerpo de una persona, incluso hasta un mes después de muerta. Según los científicos, estos nanobots podrán en un futuro alterar las conexiones neuronales cuando están dañadas. La posibilidad de que los nanobots usen tu cerebro aún después de muerto para mantener tu cuerpo en funcionamiento es aún remota, pero totalmente posible. El problema es el mismo que en la neurogénesis. Solo se arreglan las funciones motoras simples. ¿No te convertiría eso en un zombie? El popular simulador creado por neurocientíficos de la Universidad de Cornell en Nueva York arrasa en la red. Los expertos muestran la velocidad a la que se transmitiría el virus zombie por Estados Unidos de acuerdo a estudios epidemiológicos. También señalan que los zombies sufrirían algo similar al trastorno hipoactivo de déficit de conciencia, lo que daría pistas sobre su comportamiento y cómo huir de ellos. Antes de dejarnos llevar por el alarmismo de estos hechos y opiniones, me gustaría explicar en qué consiste la IA. La expresión apareció en la famosa conferencia de Dartmouth. El padre del término fue John McCarthy, quien sostenía que era posible diseñar un programa informático que pudiera describir con precisión, y por consiguiente, simular, los mecanismos básicos de la inteligencia humana. Allen Newell y Herbert Simon, que luego ganó el Premio Nobel de Economía, presentaron un programa capaz de hacer por su cuenta demostraciones de teoremas de alta matemática. El pionero había sido Alan Turing, quien afirmó: existirá inteligencia artificial cuando en una conversación a ciegas no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora. En Dartmouth se creyó que se conseguiría en 10 años. Ya entonces sonaron voces alarmistas. La supremacía de la inteligencia humana tenía sus horas contadas. Joseph Weizenbaum elaboró un programa llamado ELIZA que imitaba a una terapeuta. En realidad, era un conjunto muy sencillo de rutinas, pero que daban al usuario la impresión de haber encontrado por fin un psicólogo que le comprendía a la perfección. Weizenbaum se asustó de su creación y recomendó que no se prosiguiera con la IA. El consejo fue superfluo porque la IA se atascó. Su éxito al producir pensamiento matemático, hizo pensar a sus creadores que utilizando sistemas de lógica formal cada vez más potentes, aumentarían la capacidad de la IA. Pero se empantanaron en actividades que los humanos hacemos sin ninguna dificultad y que para las máquinas resultaban inaccesibles. Por ejemplo, reconocer patrones imprecisos, como la escritura a mano o la voz o los rostros. Un saludo amigos de Supercrack Estrella. Supercrack Estrella presenta. ¿Predijo Nostradamus la victoria de Trump? Nostradamus y la máquina del tiempo para abrir portales dimensionales. El libro de las profecías de Nostradamus, publicado en 1558, estaba dedicado al rey Enrique II. El autor realiza una serie de profecías que son cuanto menos interesantes. Admitía que había estudiado muchos libros que versaban sobre magia. Estos antiguos libros sobre una ciencia perdida, enmascarada en claves y símbolos, ayudarían a Nostradamus a aprender el secreto de la proyección en el tiempo, o al menos le permitirían observarlo. El autor previene contra la futura persecución de la Iglesia y predice el establecimiento de un nuevo orden. Esto ocurrirá en el año 1792, en cuyo momento todo el mundo lo considerará como una renovación de la época. La revolución surgió del anticlericalismo, y la República de Francia fue fundada en 1792. Parece como si Nostradamus hubiera roto la barrera del tiempo al profetizar un acontecimiento histórico con tanta precisión. Pero la cosa no queda ahí, ni mucho menos. En otro de sus versículos escribe: un emperador nacerá cerca de Italia que costará muy caro al imperio. El emperador Napoleón I nació cerca de Italia, en Córcega concretamente, y costó a Francia muy caro. 500.000 de hombres solo en la marcha sobre Moscú. Michel Nostradamus anticipó también la venida de Hitler, a quien él llamaba Hister por dos motivos. El primero en razón a los histéricos discursos del Führer, y el segundo por su lugar de nacimiento sobre el Danubio, su nombre en latín es Hister.
Describía las esvásticas como cruces confusas que rodarían, algo más lógico hablando de una esvástica que de una cruz, hacia el este e invadirían Rusia. El doctor Nostradamus vio asimismo la bomba atómica de Hiroshima, definiéndola como un gran fuego en la tierra del sol naciente. En los primeros versos de las centurias, Nostradamus revelaba su método para proyectarse a sí mismo en el tiempo. Utilizaba un trípode de latón, fuego, agua y una varilla. Aunque semejantes atavíos parezcan algo sin significado, un inventor imaginativo podría algún día experimentar en este sentido y quizá triunfar en la construcción de una máquina del tiempo o en un cronovisor. ¿Quién sabe? ¿Es posible que el autor fuera capaz de viajar al futuro? El cronovisor, explicado de una forma llana y sencilla, sería una máquina capaz de buscar una frecuencia que emitimos los seres humanos. Cada ser humano tiene una frecuencia única, algo así como el ADN. Estas frecuencias quedan atrapadas en las rocas, el suelo y el espacio. La máquina, el cronovisor, recoge esas frecuencias y las transforma en imágenes, creando como una fotografía. Ahora tener en cuenta que con medios básicos como una simple caja y algunos componentes químicos el hombre puede fabricar una máquina fotográfica casera. Por no pensar que Nostradamus pudo realizar algo parecido capturando el éter, que es como se llama las frecuencias que emitimos los seres humanos. Algunas de las predicciones. El gran incendio de Londres. La sangre de los justos será reclamada de Londres. Quemada por el fuego en el año 66, la anciana dama caerá de su elevado puesto. Y muchos de la misma secta morirán. El profeta, el incendio, lo va a ver como un castigo divino por la ejecución de Carlos I. La anciana de dama de la cuarteta es la cúpula de la Catedral de San Pablo, que se hundió a causa del calor del incendio. La fuga. De noche vendrá por el bosque de Rennes. 2 partes. Sentimiento torturado. Reina Piedra Blanca. El monje negro en gris dentro de Rennes. Elegido cabeza causa. Tempestad, fuego, sangre, de huella. En la cuarteta anterior, es exacta en algunos detalles, por ejemplo, lleva el número 20 al igual que el día que la familia real intentó fugarse. El carruaje de la familia real pasó por el bosque de Rennes. Torturado se refiere al secreto y sus disfraces, y monje fueron las palabras que utilizaron los testigos que los identificaron varias veces durante la huida. Reina Piedra Blanca dice muchísimo acerca de María Antonieta porque iba vestida de blanco, y el pelo se le volvió blanco a causa de la tensión. Piedra Blanca se refiere a su fría personalidad, tan impopular entre sus súbditos. Elegio cabeza, Luis Capeto, monarca elegido del nuevo gobierno. Causa tempestad, provocará que los republicanos sofocan con la guillotina, que se refiere a sangre de huella. Proceso de Robespierre. Elegido será zorro sin sonar palabra, haciendo el santo público viviendo pan de cebada. Tiranizar después tanto de un golpe, poniendo el pie a los más grandes en la garganta. Zorro se refiere a Robespierre, a él lo llamaban así por su gran astucia, y exterminar a todos sus enemigos en la asamblea, hasta convertirse en virtual dictador de Francia antes de 1793. Hizo el papel de santo público como sacerdote principal del bautizo de la nueva religión de la República, el culto a la nación. Las palabras pan de cebada se refieren a un carácter más austero y puritano. Robespierre trató de suicidarse para evitar la guillotina y se destrozó la mandíbula de un tiro. Napoleón. Un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con qué gente se alía, que les parecerá menos príncipe que carnicero. El plebeyo. Pau, Nay, Lorón será más del fuego que la sangre. Para nadar en elogios, el gran hombre fluirá hacia la confluencia. Negará la entrada a los piusos. A depravados y durancelos. Mantendrán encarcelados. Nay y Pau Lorón se convierten en Napoleón el rey. La versión corsa del nombre Napoleón es Napauleone. Otras sutilezas lo describen como hombre de fuego bélico, más que de sangre real, un plebeyo. El signo de Napoleón era de fuego. Los papas Pío VI y Pío XI fueron encarcelados por Napoleón. Pío VI murió durante el cautiverio en Valence, en la confluencia de los ríos Isere y Ródano, en 1799, en un anagrama que corresponde a Francia. El nacimiento de Hitler. De lo más profundo del occidente de Europa, de pobre gente un niño nacerá que con su lengua seducirá a mucha gente. Su ruido en el reino de Oriente más crecerá. Nostradamus vio a Hitler como el segundo anticristo, el peor de la historia. El profeta creía que cada uno de los 3 anticristos nombrados llevaría en grado ascendente a la humanidad más cerca del holocausto final. Hitler fue responsable de miles de muertos inocentes y de billones de dólares que costó al mundo. El desastre de Challenger. 7 serán apartados del rebaño humano, separados de juicio y consejo, su destino determinado a la partida.
La verde fruta será fuente de gran escándalo, gran vergüenza a otros elogios. Nostradamus en la anterior cuarteta hace referencia al accidente que pasó el 28 de enero de 1986, 72 segundos después de despegar 7 astronautas del transbordador espacial van a morir tras explotar el transbordador. El verde fruta hace referencia a los cohetes portadores defectuosos con el fin de recortar el presupuesto. Tercer anticristo. Mabus morirá pronto entonces. Llegará una horrible matanza de personas y animales. Al instante se revela la venganza procedente de 100 manos. Sediambre cuando pase el cometa. Mabus significa malus, que quiere decir malo. Nostradamus predice en estas centurias que el tercer anticristo podría vivir entre nosotros hoy día. Como eran las prácticas para profetizar, Nostradamus hacía prácticas mágicas para provocar un trance exacto en su casa de salón. Cuando se hacía de noche daba las buenas noches a su mujer y se iba a su estudio que estaba en el piso de arriba a pasar la noche en el trance. Nostradamus, según cuentan sus libros, exploró la magia blanca y negra. Él poseía libros antiguos en las que hablaba de las claves de Salomón y de la Cábala. Esos libros los quemó junto con libros de Sellus, libros que según la Inquisición los llamaría un gran engaño a la sociedad. En sus apuntes, escribió: temiendo el uso que pudiera hacerse de ellos, los entregué a las llamas. Brotó un fuego de inusitado esplendor, más claro que el de las llamas naturales, iluminando súbitamente la casa con una conflagración tan brillante como los relámpagos. Nostradamus hacía también algunas prácticas mágicas con la astrología. Las visiones del futuro le llegaban cuando contemplaba fijamente las llamas o el agua que había dentro de un recipiente. Estos rituales también los practicaba Branco, el oráculo délfico de la antigua Grecia. Nostradamus se sentaba en el trípode de latón, el espinazo erguido, valiéndose de la incomodidad que ello produce para permanecer atento y que las visiones le llegaran. El ángulo de las patas del trípode tenía los mismos grados que las pirámides de Egipto con la finalidad de que tuviera una fuerza bioeléctrica. Él entonaba un rítmico salmo entre largas inhalaciones de vapor, y escribió: vací mi alma, mi cerebro y mi corazón y alcancé un estado de tranquilidad y quietud de espíritu que son requisitos previos para predecir mediante el trípode de latón. Las primeras etapas del trance empezaban así. El calor profético se acercaba, como rayos del sol proyectando influencias sobre cuerpos tanto elementales como no elementales. Entonces tenía que echar una rama de laurel y ungirse el pie y el borde de la túnica. Más adelante describe lo que ve a resultas de contemplar fijamente el agua o el fuego, diciendo que es como si saliera de un espejo que arde. La divina palabra dará la esencia, contiene cielo y tierra. La meta oculta en la acción nebulosa. Cuerpo, alma y espíritu son poderosos. Toda existencia está a sus pies, como a los pies del cielo. Nostradamus nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy de Provence, al sur de Francia. Aquí en esta zona Van Gogh dibujó su noche estrellada, que era claramente portales dimensionales, abiertos por el genial Nikola Tesla en el año 1889. Van Gogh puede que fuera contratado para dibujar este portal, pues las cámaras de fotos, en esa época no tenían la capacidad para fotografiar en plena noche en el campo. Saint-Rémy de Provence es un lugar donde por alguna razón abren estos portales dimensionales que también conocía Nostradamus. Expertos en las profecías del astrólogo medieval aseguran que uno de sus escritos siglo del XVI describe la victoria de Donald Trump y las consecuencias que ésta traerá al mundo. Los estudiosos de Nostradamus sugieren que el famoso profeta francés habría predicho en el siglo XVI la inesperada victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales en E.U. Al igual que las consecuencias que ésta traería para el mundo, informa el portal Inquisi. Los seguidores de las profecías del astrólogo medieval opinan que el triunfo de Trump se puede leer en la cuarteta 81 de la centuria III. Según ellos, la frase "el gran gritón sin vergüenza y audaz" describe la personalidad de Donald Trump. De igual forma, el hecho de que el presidente electo se convertirá en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se reflejaría en la línea "él será elegido como gobernador del ejército". La cuarteta alerta de las consecuencias que tendrá este hecho: la audacia de su contienda, el puente roto, la ciudad desmayada de miedo. Nostradamus también advirtió de un colapso económico. La trompeta falsa que oculta locura causará que Bizancio cambie de leyes, reza una de las profecías. Los expertos suponen que la palabra trompeta es una referencia directa al apellido de Trump. Bizancio se refiere aquí a E.U., ya que el país norteamericano, al igual que la capital de aquel imperio medieval, también es un centro de poder que atrae a inmigrantes de todo el mundo.
Además, destacan que la cuestión de la inmigración ilegal fue uno de los puntos clave de la campaña presidencial del magnate. A pesar del escepticismo de los que no creen en las providencias, los estudiosos proporcionan otras citas del astrólogo y médico francés que hablarían de Hillary Clinton. En esas mismas páginas, Nostradamus citaba a una mujer masculina, denominada como la rubia, que se opondrá al hombre de nariz bifurcada. Algunos creen que Nostradamus también describió el escándalo que llevó a varias mujeres a denunciar a Trump por supuestos abusos sexuales. En la cuarteta 25 La Centuria I, el adivino escribió: "La cosa perdida es descubierta, por otros rumores él será deshonrado".